Damos la bienvenida a este hermano, el señor Don Marino Restrepo, que hoy nos va a acompañar, a iluminar con su experiencia de lo que queremos como tratar y darnos pautas y luces, como es la importancia y el crecimiento en nuestra formación en cuanto a nuestra vida espiritual. Bienvenido de parte de los hermanos. Muchas gracias, Padre. Y que el Espíritu nos ilumine. San Francisco y San Antonio, hombres de oración, hombres imbuidos en esa experiencia franciscana de ser hombre de Dios y para Dios. Vamos a iniciar con San Francisco nuestro encuentro y que de verdad hagamos de esta mañana una alabanza, como era el corazón y la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco. Nos colocamos de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En unos momentos vamos a solicitarle y a pedirle al Espíritu que inunde nuestros corazones, que nos ilumine y que de verdad cada palabra, cada recomendación, cada experiencia de este hermano nos ilumine y salgamos gozosos y con ansias cada día más de ser hombres de Dios y para Dios. Tú eres el Santo, Señor Dios único, el que hace maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tu Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien. Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad. Tú eres la sabiduría. Tú eres la humildad. Tú eres la paciencia. Tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre, tú eres nuestra seguridad, tú eres la quietud, tú eres el gozo, tú eres nuestra esperanza y alegría, tú eres la justicia, tú eres la templanza, tú eres toda nuestra riqueza a saciedad. Tú eres la hermosura, tú eres la mansedumbre, tú eres el protector, tú eres nuestro custodio y defensor, tú eres la fortaleza, tú eres el refrigerio, tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestra fe, tú eres nuestra caridad. Tú eres toda nuestra dulzura, tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, omnipotente Dios, misericordioso Salvador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y San Antonio, Rogad por nosotros. Gracias. Pues muy buenos días, los saludo con mucho cariño y para mí es un gran honor estar con ustedes. Yo, como ustedes pueden ver, soy un laico. Mi profesión originalmente es actor y compositor musical, pero Dios
en su misericordia un día me rescató, porque yo nací católico, pero me fui de la iglesia 33 años. Y cuando tenía 47 años, el Señor me rescató en un secuestro aquí en Colombia. Y durante ese secuestro, que duró 6 meses, tuve una experiencia mística con Dios que transformó mi vida y me regresó a la iglesia. Y me entregó la iglesia, pero una iglesia que yo desconocía, porque era una iglesia que me la entregó desde las entrañas, por dentro. Y esa es mi experiencia. Yo viví toda la vida haciéndole culto al mundo, al dinero, a la fama. Viví en Hollywood, California, me eduqué en Alemania y eso fue mi formación. Tuve mucho éxito en mi profesión, pero todo lo dediqué a una vida muy superficial, una vida que no tenía nada que ver con Dios. Pero hoy estoy aquí con ustedes porque hace 11 años le entregué mi vida al Señor. Yo soy padre de 2 hijos, viudo hace muchos años antes de mi conversión. Y fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor hace 11 años. Viajo por el mundo entero constantemente, por los 5 continentes. He visitado como 90 países y viajo dentro de la Iglesia Católica. Eso es lo que hago. Nunca estudié teología ni ciencias religiosas. No sabía ni siquiera el catecismo cuando el Señor me llamó. Pero el Señor me ha dado todo esto y lo comparto así como lo tengo, porque pienso que es lo que Dios hace a través de mí, que Él me usa y yo soy simplemente un siervo inútil, un pecador, un hombre que hasta persiguió la iglesia, pero el Señor me escogió a mí por razones que nadie se explica, porque así hace todo Dios, ¿no? Por eso aquí no vengo a presentarles una gran teología profesional, ni un conocimiento profundo de ciencias religiosas, pero vengo a compartir con ustedes mi experiencia personal con Dios y mi vida misionera dentro de la Iglesia Católica, el amor a Jesús, el amor a la Iglesia y sobre todo el amor a la salvación de las almas. Y por eso es un honor inmenso estar con ustedes, porque ustedes son como la sangre interna de la Iglesia, en los puros intestinos. Ustedes son una fuerza vital e importantísima para la salvación de las almas, para que la Iglesia continúe siendo ese cuerpo místico del Señor. Antes de comenzar, yo quiero pedirle al Señor su santa palabra para que vivamos este momento en el espíritu de la palabra. Y les voy a leer aquí donde abro, que es 1 Corintios 9, 15. Dice: yo sin embargo nunca he hecho uso de este derecho, y no escribo esto para que se haga así conmigo, pues antes prefiero morir que nadie me privara de mi gloria. Porque si evangelizo, no es para mi motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Ay de mí si no evangelizara. Si lo hiciera por propia iniciativa, tendría recompensa, pero si lo hago por mandato, cumplo una misión encomendada. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar el Evangelio, entregándolo gratuitamente, sin hacer valer mis derechos por el Evangelio. Porque siendo libre de todos, me hice siervo de todos, para ganar a cuantos más pueda. Con los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, con los que están bajo la ley como si estuviera bajo la ley, aunque yo no lo estoy, para ganar a los que están bajo la ley, con los que están sin ley como si estuviera sin ley, aunque no estoy fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para salvar de cualquier manera a algunos. Y todo lo hago por el Evangelio, para tener yo también parte en él. Pues la invitación esta mañana es a compartir con ustedes lo que podríamos llamar la mística de nuestra relación con Dios, especialmente en la vida religiosa, que es lo que incumbe a ustedes particularmente. Y lo que incumbe a mí también como laico, lo que nos incumbe a cada uno de nosotros que hemos sido llamados a este precioso don de la vida católica, de nuestra vida cristiana. Y yo digo, a medida que viajo por el mundo dentro de la iglesia, descubro los grandes males que hay en medio de un tesoro tan increíblemente grande como el que tenemos, que es nuestra iglesia, que es santa, que tenemos esa promesa tan grande que el diablo jamás podrá destruirla, que esas puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella, sin importar cuánto nosotros mismos tratamos de destruirla, porque es increíble que en 2000 años
con todos los pecados que hemos tenido en la iglesia y lo que ha pasado en la iglesia, las confusiones tan grandes en la iglesia, y sin embargo la iglesia se ha mantenido a pesar de nosotros. ¿Qué tal que nosotros todos fuéramos fieles? Pues todo el mundo conocería a Cristo ya y nuestra iglesia hubiese embargado al mundo entero. Pero obviamente que nosotros somos seres humanos y nosotros conocemos nuestra naturaleza imperfecta y rebelde, y también conocemos las gracias que Dios nos da en nuestra propia naturaleza. A pesar de nosotros, Él se glorifica, porque ¿cuántas veces no estamos nosotros llenos de sequedad, de indiferencia, y no sentimos esa presencia del Espíritu de Dios en nosotros? Y sin embargo, se puede uno parar y dar un precioso discurso y el Espíritu lo puede usar en medio de esa sequedad, en medio de esa indiferencia, en medio de esa dureza y a veces en medio del mismo pecado latente en nosotros. Sin embargo, el Espíritu nos usa porque es Dios mostrando que su misericordia no tiene límites a pesar de nosotros. Pero hay algo muy importante que yo creo que es vital en la vida nuestra, especialmente en la vida consagrada, que es la espiritualidad. Se habla mucho de espiritualidad, pero ¿qué es espiritualidad? Porque en realidad la pregunta es esta. Yo, por ejemplo, nací católico en un pueblo de Caldas y yo conocí la religión porque me tocaba, yo era trompeta mayor del colegio, en la banda del colegio, y vivía hasta los 14 años, que eso fue todo el tiempo que estuve en iglesia yo. Me fui hasta los 47 años después de eso, pero durante esas Semanas Santas yo veía cómo se cerraban los prostíbulos, las prostitutas pasaban arrodilladas las Semanas Santas llorando, los maridos salían con sus mujeres y el lunes de Pascua todo volvía a lo normal. Se abrían los prostíbulos, los maridos seguían siendo infieles, la misma violencia, la misma maldad, nada cambiaba. Esa fue la religión que yo conocí y así crecí con esa iglesia. Ahora no estoy diciendo que esa iglesia era mala, sino que la gente parece que no conociera la iglesia, como que si no había espíritu, era una religión. Y los mismos sacerdotes nunca los escuché exhortarme a mí desde el espíritu, siempre fue una religión, y se cumplía con la ley, precisamente como lo que estamos leyendo de la palabra en Corintios, que San Pablo habla de estar con aquellos que están bajo la ley para ver si de pronto los logra salvar y unirse a ellos también, a los que están sin la ley. Y esto es como lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy. Tenemos una religión que heredamos y ustedes vienen a esta vocación, que es un llamado de Dios que no puede falsificarse, porque nadie podría ser llamado a esta vida religiosa sino por Dios, una gracia. Hay casos excepcionales de gente que se escapa del mundo y se mete a las comunidades, problemas de homosexualismo de gente que se escapa dentro de las comunidades para llevar sus vicios, problemas de dinero, situaciones muy complicadas, pero ya ustedes saben todo eso. Pero la verdadera vocación, que es del Espíritu, un llamado del Espíritu, es un llamado de Dios que viene desde el vientre de la madre. O sea, nosotros desde el vientre nos conoció, como dice Isaías. El Señor nos tiene localizados ya desde siempre, desde la eternidad. Y si ustedes están acá en esta vocación, Dios los conoce desde siempre como monjes, los llamó. Ahora, el llamado de ustedes es un llamado voluntario porque Dios no los obliga. Dios les da esa luz para que ustedes sepan cuál es la misión en esta vida y para qué los llamó. Y ustedes dirán que sí, ustedes dirán que no. Y el Señor les coloca todo esto sobre la mesa. Y al mismo tiempo, de pronto puede haber alguien que, sin tener un llamado, esté en un estado de observación mirando hacia adentro de la iglesia. Hay misterios en los cuales Dios permite esas cosas. Son excepcionales también. Pero miren que a lo que yo voy es que en mi vida particular, yo crecí sin religión, porque me fui de la iglesia, porque nunca encontré nada, y ni siquiera lo pensé, yo lo pienso ahora, pensar por qué me fui. Pues es que nada me ataba, no había espíritu. Irme de la religión era lo mismo que irme de un colegio a otro, era lo mismo que irme de mi familia para Alemania y no volver a mi casa por años, era como dejar una novia, era como cambiar de amigos, todo era igual, porque nada tenía raíces espirituales, no había trascendido nada, todo estaba en la superficialidad. Entonces yo entendí que la religión para mí jamás tuvo espíritu, ni tenía espíritu para mis padres, ni para ninguna de las personas que conocí en esa religión. Por lo tanto, pues no conocía a Dios en una experiencia personal, no tenía una experiencia con Cristo de verdad, era una religión. Y por lo tanto yo seguí toda mi vida en el mundo,
Inclusive entré en los estratos por allá de la magia, de la superstición, la numerología, las filosofías paganas, todas estas cosas que ya se conocen como la nueva era, y todo eso para mí completamente normal. Pero lo que yo descubro es que mi alma sí necesitaba alimento, entonces lo buscaba en todas partes, y parecía que el alma se iba siempre a situaciones que parecían ser espirituales, pero yo no sabía que lo que mi alma buscaba era un alimento espiritual en todo eso. Inclusive cuando leo todo lo que he escrito, libretos que escribí, muchas cosas que hice, canciones que compuse, en eso leo el hambre que tenía mi alma de Dios, y yo no lo sabía. Cuando el Señor se me manifestó a mí y me mostró quién era yo y para qué me había creado y qué era la iglesia y qué representaba yo en la iglesia, quién era en la iglesia, pues todo se me transformó. Y hoy que estamos acá viviendo este momento, que es un momento de la iglesia, un momento de formación para ustedes, no porque yo los esté formando, pero a través de su formador, esta invitación que me hacen a compartir mi experiencia de vida, que espero que a ustedes los pueda edificar desde mi humanidad y mi experiencia de Dios. Y lo más importante de todo para mí es esto: si yo estoy acá estudiando para formarme como sacerdote, soy un seminarista o soy un religioso que me quiero consagrar, y estoy buscando esta entrega tan increíblemente seria a Dios, donde yo me voy a entregar a unos votos donde digo que la pobreza mía verdadera es la entrega de mi sangre, no la entrega a la familia y del mundo y de las cosas que hay afuera, sino de mi sangre. Porque des en cuenta que cuando nosotros hablamos de la espiritualidad, tenemos que entender que si estamos en la vida religiosa y aspirando a ella, tenemos que entender esos votos que vamos a hacer, de qué están hechos, porque de lo contrario, si esos votos no son espíritu, van a ser simplemente una religión. Es como tanta gente que se educa en el colegio y lo único que quiere es graduarse para darle placer a sus padres, pero no porque tenga amor por el estudio, ni porque le interese en ningún momento conocer lo que está estudiando, sino simplemente lo estudia porque lo debe estudiar y debe complacer por el respeto humano una serie de circunstancias que le producen ciertos beneficios y cierta paz, cierta comodidad. Pero cuando nosotros hablamos de la vida consagrada y hablamos de espiritualidad, estamos hablando de los votos que vamos a tomar, ¿no? Y estos votos, ¿qué son? Por ejemplo, cuando se habla de la pobreza, ¿qué es la pobreza? Si la pobreza la miramos desde el espíritu, nos tenemos que dar cuenta que la pobreza solo comienza el día que yo entregue mi sangre, porque en mi sangre están mis pasiones, en mi sangre está todo lo que es humano en mí, que Dios me ha dado para vivir en medio de este destierro. Y conociendo ustedes la historia de nuestra naturaleza humana, saben de que Dios nos da su propia sangre en Jesucristo para que la purifiquemos. Yo amo los testimonios de la Iglesia Católica en los cuerpos incorruptos. Miren que cuando yo regresé a la iglesia y me volví misionero, para mí fue el impacto más grande del mundo encontrarme en una iglesia en Italia donde habían 40 pedazos de santos, de brazos y de piernas incorruptas en reliquias en esa iglesia. Yo quedé completamente extasiado. Yo dije, ¿esto qué es? ¿Y por qué Dios tiene esto acá? ¿Cuál es el mensaje? Estos cuerpos, ¿por qué están así? ¿Y por qué tenemos que tenerlos en la iglesia como reliquias? ¿Qué representan? No es solamente un amuleto que uno toca para que le dé suerte o para que lo bendiga. Tiene que haber algo más que eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿y qué es esto? Al final, el Señor me mostró con claridad que eso es la Eucaristía. Solo la Eucaristía puede dejar un cuerpo incorrupto. La prueba está que ninguna religión en el mundo, nadie en el mundo, ningún pastor protestante, por santo que sea, se le encuentra el cuerpo incorrupto. No se ha encontrado. Si no, lo tuvieran en una urna, pero elevado a 50 metros y quién sabe en qué castillo. Pero solo nosotros podemos presentar eso. ¿Por qué? La sangre de Cristo que purifica la sangre impura nuestra, la transforma completamente. Somos seres transformados.
totalmente por la sangre del Señor. Y es una muestra para la iglesia, una invitación para profundizar en ese misterio eucarístico donde dice el Señor, esta es mi sangre y lo corrupto lo hago puro. Y aquí, como dice San Pablo, nos entierra en un cuerpo corruptible y nos despertamos en un cuerpo incorruptible. Y nos rescata el Señor de verdad. Pero hay casos tan grandes en la iglesia que encontramos ya un ser humano que al desprenderse deja su cuerpo incorrupto. Por ejemplo, la belleza de ese cuerpo incorrupto del Padre Pío. A mí me tocó verlo ahí expuesto y es impresionante ver ese santo, ¿no? En ese sueño tan hermoso, presente ahí prácticamente como si estuviera respirando, ¿no? Y es un ejemplo inmenso de este voto de pobreza. El voto de pobreza que es entregarle a Dios la sangre. Miren que ¿por qué razón en la vida religiosa hay tanta incertidumbre a veces dentro del corazón del monje, del corazón del consagrado? La incertidumbre es esa contradicción tan grande entre la carne y el espíritu que están, como dice San Pablo, parece que el uno peleara contra el otro. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros entendemos esta pobreza espiritual, nos damos cuenta que Cristo ha venido para ser el mediador entre los dos, entre esa carne y ese espíritu. Y nosotros al colocar ese verdadero sentido de la redención en Jesucristo, que nos redime de nuestra propia carne, nuestra propia debilidad, de la mancha que tenemos, entonces en ese momento encontramos la mística de nuestra relación con Dios, esa profundidad, donde yo digo, yo quiero ser rescatado, yo necesito ser transformado, yo necesito entregarle a Dios mi sangre. Entonces, si yo hago un voto de pobreza, ya mi sangre no me pertenece a mí. Entonces, si se me hierven las pasiones, si se me hierve todo este pudor, si se me levanta todo esto que tengo adentro de mí, entonces yo tengo que decirle, Señor, ten piedad de mí. Estoy usando una sangre que a mí no me pertenece. Yo te la he entregado a ti. Aplaca esta sangre, porque esta sangre yo no tengo derecho a usarla en estas pasiones que yo te entregué a ti. Y esta es una oración permanente que hay dentro de ese voto, porque de lo contrario, ¿cómo podré ser pobre si yo estoy tomando posesión en mi sangre? Yo le digo a la gente, mire, yo encontré en el misterio de Abraham algo muy importante. Siempre me pregunté, Señor, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? O mejor dicho, ¿esto cómo comienza? Y nos damos cuenta que es un anciano pagano, vivió una vida común en el mundo y de repente Dios lo llama, pero no es que Dios escogió entre una masa de gente a alguien que quiso escoger así, es que Dios lo hizo a Abraham, aunque se llamaba Abraham, y luego lo llama Abraham, así como a Simón lo llamó Pedro. Pero el caso es que ese ser creado como Abraham desde el principio lo llamó de anciano a su ministerio, pero lo llama a ser padre de la fe. ¿Y cómo? ¿Cómo es padre de la fe? Digo, nosotros conocemos a Isaac y sabemos que él entrega a Isaac su más grande tesoro, y conocemos toda la historia, ustedes la conocen, pero ¿a dónde va eso? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Porque está muy bien, él es el padre de la fe, pero si él es el padre de la fe, entonces ¿cómo puedo yo adquirir mi fe? Tengo que llegar a Abraham, y Abraham tiene que ser en mí igual que Abraham fue en Dios, porque de lo contrario, ¿de dónde viene mi fe si Dios nos dio a Abraham como el padre de la fe? Es un misterio, pero es un misterio que está abierto a nosotros. Por eso Jesús decía, los profetas de antaño quisieran haber sabido lo que nosotros sabemos, lo quisieran haber sabido. Por lo tanto, por la infusión del Espíritu Santo en nuestro corazón, en el bautismo y todos los sacramentos que Dios nos ha conferido, tenemos el conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Que Abraham es padre de la fe, y por lo tanto yo debo entrar en Abraham. ¿Y cómo entro en él? Tengo que entregar mi Isaac. ¿Y cuál es mi Isaac? Mi Isaac es todo mi ser y todo lo que atañe a mi ser. Mi ser son mis apegos, mi ser es mi propia sangre, mi ser es toda mi vida, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, mis ideas, mis sueños, mis apetitos. Eso es Isaac. Y yo tengo que llevarlo al altar del Señor. Y no por conocimiento de la historia sagrada, no esperando que el ángel del Señor me dice, no lo sacrifiques, mira, te entrego este carnero. No es eso, porque ese misterio de esa consagración del hijo de Abraham
intercambiado por el Hijo de Dios, es un misterio ya consumado. Para nosotros, la entrega en Isaac es entregar ese hijo que tenemos nosotros, que es nuestra propia vida, que Dios nos ha dado como un regalo que nos ha dado en medio de nuestra esterilidad. Porque mire que nosotros, sin poder tener vida por sí mismos, Dios nos la ha dado. Eso quiere decir, Sara no podía tener un hijo y Dios se lo dio ya en ancianidad. Eso es una muestra de que Él nos está enseñando a nosotros, de que nosotros, siendo estériles, o sea, nosotros no podemos dar vida. Nosotros, ¿de dónde vamos a dar vida? Tenemos vida, esa vida nos la dio Dios, y por lo tanto esa vida tiene que ser consagrada, entregada, completamente abandonada a Dios. Esa es la entrega de Isaac. Hay que entregar nuestro Isaac, y ese es el verdadero principio de la verdadera fe. Aquel que no ha podido entregar a Isaac no ha nacido en la fe, ha nacido en la religión, pero no en la fe. Y religión no es suficiente, la religión no nos va a salvar. La prueba está que los fariseos fueron amonestados por Jesús y les dijo raza de víboras, porque eran solo gente religiosa y no tenían sino el uniforme religioso, las vestimentas, pero no tenían corazón, no tenían el amor, no habían entendido a Abraham, no habían entendido a Moisés, nunca entendieron a los profetas, por eso los mataron a todos. Y aquí viene el sentido que vivimos hoy nosotros, no es nada diferente. Para usted poder mistificar su vida en este momento de su vida religiosa y espiritualizarla, usted tiene que entender que está entrando en la comunión de algo extremadamente serio y grande. No es simplemente entrar en una religión, no es simplemente vivir la ley, no es solamente aprender una teología, no es solamente conocer una filosofía, no es solamente conocer una orden religiosa y la herencia espiritual del místico fundador de esta comunidad, que sabemos que es un místico que es un gigante en la iglesia, algo tan grande, tan impresionante y al mismo tiempo tan pequeño, porque la belleza de la espiritualidad de ustedes es que lo que más me fascina a mí de San Francisco es ese encuentro con el pesebre y la cruz, el pesebre y el Gólgota, ese encuentro con esa realidad de la iglesia que la une perfectamente entre las dos etapas donde se funde el cuerpo místico del Señor. Y San Francisco tomó eso de las manos y hizo de eso su vida. Él encontró al niño y encontró la cruz. Y entonces en esos dos encontró no solamente la salvación de su alma y su santificación, pero nos dejó un legado de espiritualidad que es para la iglesia una de las columnas más poderosas que hay, la espiritualidad franciscana. Pero la espiritualidad franciscana con la cual me identifico 100% todos los días de mi vida es espiritualidad, no es simplemente una religión franciscana, sino que es espiritualidad. Y la espiritualidad que va en este hábito que ustedes tienen es la espiritualidad de esa verdadera pobreza, esa verdadera entrega de la sangre. Si no entregamos la sangre, nunca seremos espirituales. Porque ¿qué se gana usted con aprender toda la filosofía y la teología y conocer esta comunidad y a San Francisco, los grandes santos de su comunidad y pertenecer a esto? Cuando en su corazón, el corazón está maleado de su humanidad, está maleado de desobediencia, de indiferencia, de mundo, y está contaminado con las cosas superficiales de esta vida. Sus pasiones usted no puede controlarlas, tiene unos vicios que no puede en ningún momento desafiar porque está enamorado de ellos, tiene afecto a toda clase de pecados. Entonces sería lo que se llama una tragedia dentro de la iglesia, una tragedia más. Cuando nosotros vemos a Judas Iscariote recibir ese pan mojado en vino de Jesús al final de la última cena, nos damos cuenta de lo que es una comunión en pecado mortal, ¿cierto? Dice la palabra, Jesús le dice, vete a hacer lo tuyo. Y al mismo tiempo la palabra dice, y Satanás entró en Judas. Ahora, ¿cuál es la entrega tan importante acá con ese misterio eucarístico donde se funda, donde se instituye? ¿Y por qué razón Dios nos presenta esa escena de darle comunión a una persona en pecado mortal y mandarla a hacer lo suyo y esa persona comerse su propia condenación? No sabemos si Judas se condenó o no, yo no soy nadie para decir eso y no tengo este tipo de teologías, pero una cosa sí sé, que en esa escena de la última cena hay un ejemplo muy grande, y es que siendo una persona llamado a un apostolado de la dimensión que fueron llamados los 12,
Este hombre se toma ese pan, se come ese pan y se toma ese vino en ese momento en pecado mortal y se va a traicionar al Señor. Y miren que la diferencia entre eso y uno ponerse un hábito religioso, hacer unos votos y salir a traicionar al Señor no es nada, es el Judas en la iglesia. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando entramos a esto, estamos entrando al apostolado de Dios, a la mesa con el Señor. Estamos entrando a la última cena, estamos entrando a la Eucaristía, esa liturgia santa eterna que es nuestra vida eterna, es nuestra salvación. Y ahí estamos entrando. Si yo me le entrego a Dios y le hago votos al Señor, yo me reuní con el Señor en esa cena y yo he prometido serle fiel. Y yo no puedo recibir esa Eucaristía en pecado mortal y irme a entregar, yéndome al mundo a vender al Señor por unas monedas, yéndome al mundo a venderlo con mis vicios, con mis pasiones, con mis desenfrenos, mi indiferencia, mi sequedad. Porque miren que nosotros somos seres humanos. Y cuántas veces yo he hablado con sacerdotes y cuántas veces yo he estado en seminarios y retiros diocesanos y todo esto, y hablo con religiosos y sacerdotes y monjas y yo mismo confieso esto. ¿Cuántas veces un sacerdote está elevando la Eucaristía en la sequedad más impresionante? Que tiene esa carne alborotada, que es más carne que espíritu, que el espíritu no está vivo, vibrante, y esa Eucaristía sí, con esa indiferencia, esa sequedad tan impresionante, hasta el punto que su alma le dice hipócrita, traicionero, todo lo que fuera, y ese dolor tan grande, que es un dolor inmenso, que es el dolor de esa contradicción impresionante, que es que el hombre en ese momento se purifica o se corrompe, una de las dos, porque nosotros vivimos este drama de nosotros llegar al Señor y decirle: yo quiero ser tuyo, y me entro a la iglesia y me pongo un hábito y me consagro y hago todo esto, pero sigo siendo la misma criatura humana, llena de dificultades, llena de imperfecciones, llena de miseria, manchado por el pecado original, hecho por Dios como una criatura buena pero manchada. Entonces esto para nosotros es algo que puede ser lo más precioso o lo más espantoso. Por eso tenemos únicamente dos posibilidades en la vida religiosa, en la vida consagrada, en la entrega a Dios. Es que o nos purificamos con esto y nos santificamos y ayudamos a purificar a muchas almas, o con esto mismo nos condenamos. Con esto mismo nos podemos corromper completamente. Porque les cuento esto, dentro de la visión que tengo yo del mundo espiritual, que como les dije antes, yo soy la persona más indigna para tener la experiencia que tengo de Dios, la más indigna de todas. Sin embargo, jamás cuestionaría yo a Dios por qué lo hace. Pero la visión que yo tengo del mundo espiritual con relación a la batalla espiritual que nosotros vivimos como católicos, como soldados eucarísticos de reparación, que eso es lo que somos, es de este tamaño. Una persona que se atreve a entrarse dentro del intestino de la iglesia y consagrarse a Dios en la vida religiosa o sacerdotal, inmediatamente está desafiando huestes de la oscuridad que son enormes, gigantes del infierno. Ya no está jugando uno con almas malditas, estamos jugando con principados, potencias de la oscuridad. Gente que dice: entonces usted viene a robarme a mí lo que es mío, viene a quitarme las almas que son mías, viene a hacer esto, vamos a ver si puede. Entonces el ataque a un religioso, el ataque a un sacerdote no viene del ejército raso del demonio, como le llega al hombre común. Viene de directos ángeles caídos principados que llegan. Entonces por esa razón el que se consagra y no es serio en su consagración y no tiene espiritualidad, no tiene espíritu, lo tumba el demonio y lo convierte en instrumento de él. ¿A través de qué? Le tumba su carne. Y por eso dentro de la iglesia tenemos estos fenómenos espantosos del homosexualismo, la pedofilia, la vida doble de sacerdotes con mujeres, hijos, el dinero, todas las cosas que suceden, que son la destrucción total del cuerpo místico del Señor, la abominación dentro de la iglesia, razón por la cual tenemos todas las cosas espantosas que suceden hoy en la iglesia, porque el demonio no perdona un segundo para convertir un instrumento de Dios en su instrumento, y lo deja vestidito de monje, lo deja vestidito de sacerdote, de monja o de laico como yo. Yo puedo hacer el mismo escándalo, si vengo a predicar aquí, como dice San Pablo, estas cosas y luego salgo a hacer otras cosas, ¡ay de mí!
porque a mí me va más mal, a mí el Señor me las cobra duro, y no porque Él sea un juez injusto, terrible, que viene a castigarnos como ese Dios que aparece en el Antiguo Testamento. Sabemos que es un Dios misericordioso, pero su justicia es perfecta, y yo pago lo que hago, lo tengo que pagar, son las consecuencias de mis actos. Y esto es a donde voy yo con la mística de la religión. La mística de lo que ustedes están abarcando, en lo que están entrando, tiene que ver con un corazón que realmente es sincero. Porque miren algo increíble que el Señor me enseñó. Cuando yo comencé a ser misionero, yo me arrodillaba ante el Santísimo y le decía al Señor, por horas a veces, le decía: Señor, ¿cómo puedo yo ir a hablarle a la gente de ti cuando yo dentro de mi carne hierven todas estas pasiones? Yo tengo todas estas tentaciones, yo tengo todos estos deseos, ¿sí? Y quiero continuar caído allá en el mundo donde estaba, y tengo todas estas imágenes, estas heridas, todas estas huellas de mi pasado. El diablo respira por dentro de ellas y me hace sentir culpable, me hace sentir mal, me hace sentir indigno. ¿Cómo puedo yo llevar este peso de mi pasado y de mi pecado y hablarle a la gente de ti? Y él me decía: lo más importante no es el conocer el pecado que hemos vivido, la miseria que hay en nosotros, las tendencias horribles que tenemos. Lo más importante es saber en el corazón que eso no lo quiero yo, renunciar a eso. Eso no quiere decir que con renunciar a eso lo supero, porque cuántas veces no me tumbará el diablo por dentro de mis debilidades. Pero siempre y cuando yo renuncie a la maldad que hay en mí y sinceramente me arrodille al Señor y diga: Señor, prefiero morir que cometer este pecado otra vez, porque te ofende, me hace daño, le hace daño al prójimo. Ten misericordia de mí, Señor. Y que haya una sinceridad en eso. Con eso tenemos del Señor la salud. ¿Por qué? Porque Él en San Pablo nos da un ejemplo impresionante que para mí fue un ungüento, un alivio. En medio de una meditación en la que me encontraba yo totalmente desesperado por todo lo que tengo por dentro de mí, que me quiere tumbar todo el día, abro y me empiezo a leer sobre el aguijón de San Pablo en la carne. Y bueno, eso me llama la atención y puedo pensar 1000 veces qué era eso, pero era en la carne, ¿cierto? Y después él dice que es como un demonio que vino directamente del infierno. Pero lo más increíble de eso fue esto, que el Señor le dijo: mi gracia te basta, y no se lo quitó. Entonces yo dije: ¿y esto? Después, pensando bien en eso, me doy cuenta que Dios no quería que San Pablo fuera perfecto, porque entonces no hubiera tenido misericordia, no hubiera tenido compasión. El Santo Padre hablaba ayer del cardenal Newman y hablaba de su humanidad y decía: este hombre era un hombre común, un hombre débil, un hombre vulnerable, y por eso tenía tanta compasión y misericordia con los demás, porque era un hombre totalmente natural, humano, frágil, vulnerable, y en esa vulnerabilidad había la misericordia, la compasión de saber que el otro ser humano es igual de débil o peor, y yo no puedo juzgarlo, yo no puedo demonizarlo, yo no puedo hacer nada, yo simplemente tengo que amarlo y perdonarlo y tener compasión por él. Porque mire, aquí comienza el secreto de la vida de ustedes, en la consagración, en este proceso en que ustedes están. Tienen que aprender a perdonar. Porque si no se perdonan entre ustedes sus defectos, su miseria, si no se perdonan entre ustedes todo lo que a ustedes no les gusta a los demás, ustedes no pueden ni empezar a pensar en consagrarse, en ser un día esos instrumentos de Dios. ¿Cómo van a poder hacer eso? Si ustedes no se aprenden a perdonar en ustedes, ¿cómo van a ir allá a llevar ese apostolado santo franciscano a las almas que necesitan aprender de Dios? Y para aprender de Dios se necesita aprender del amor. El amor está en esa reconciliación entre ustedes. El amor, la compasión, la caridad, no juzgarse. Miren que una de las llamadas más grandes a la espiritualidad es aprender esto. Yo tengo al frente mío unos seres humanos, y si yo me concentrara en su presencia carnal, en esta presencia física, pues habrían muchos obstáculos para mí, porque yo soy un ser selectivo como todos nosotros somos. Hay personas que nos caen bien, otros nos caen mal, otros nos recuerdan a un enemigo, otros nos recuerdan a un amigo, otros un pariente, otros no nos representan nada, pero nosotros somos selectivos y depende de cómo una persona se comporta, la aceptamos o no la aceptamos, la rechazamos, y vivimos en esta psicología selectiva que no podemos evitar. Pero cuando el hombre se espiritualiza,
está mirando al hermano por encima de su naturaleza humana, lo mira como alma, es un alma, y es un alma eterna, y es un alma que Dios ha creado para la eternidad, y es un alma por la cual yo tengo responsabilidades, es un alma que Dios me hizo responsable de ella. Miren que ante el Señor, ante el tribunal del Señor, hoy, si usted se muere hoy, ¿qué es lo que usted va a ver? El amor que dio, nada más, no hay ningún otro juicio. ¿Cuánto amé? Nada más, no cuánto me amaron, ni cuánto quise amar, ni cuánto entendí del amor, cuánto leí del amor, cuánto me instruí en el amor, sino cuánto amé. ¿Y qué es amar? Amar es perdonar. Amar es tener esa misericordia verdadera que Dios nos da para ser compasivos, caritativos, para tener ese espíritu de servicio, que siempre estamos dando y no esperamos nada, y no estamos juzgando a nadie. Y esto, claro, es el camino a la perfección. ¿Nos falta cuánto? ¿Cuánto no nos falta? Los santos hablan de estar luchando con eso ya en la muerte, en el momento final. Todos. Es un camino que va hasta ese momento crucial de la trascendencia al espíritu. Y miren que si hoy yo pudiera colocar en una sola palabra espiritualidad, diría Eucaristía. Eso es espiritualidad, Eucaristía. Porque si yo acepto en mi corazón, de verdad, en el fondo de mi ser, en el fondo de mi ser, acepto que Cristo está vivo en ese pan, ya entro en la espiritualidad. Porque ¿cómo hago para entender esto? Es decir, yo racionalmente jamás lo podré explicar, pero si yo en fe realmente acepto que Cristo está vivo en esa Eucaristía, trascendí, me entré al Espíritu. Y por ahí entonces viene lo primero que es, para yo poder abrazar ese misterio, yo tengo que reconciliarme, ¿sí? Entonces entra el perdón en mí, porque si yo pido perdón, aprendo a perdonar. Por eso ese sacramento de la confesión es absolutamente vital para entrar en el cuerpo místico, en la mística de nuestra religión. Si yo no entiendo el sacramento de la reconciliación, jamás podré entrar en la mística, nunca. Jamás, porque si yo no me reconcilio, mire, yo tengo que ir al tribunal del Señor y reconciliarme con Él, porque yo ya creo que el Señor sí está vivo en mi vida y vivo en esa Eucaristía. Y por lo tanto, para poder tocar ese pan, para acercarme a ese pan, yo tengo que estar reconciliado. Y cuando me reconcilio, aprendo a perdonar, porque ese es el don maravilloso que da el yo humillarme, arrodillarme y bajar todas las armas del orgullo, de la pretensión, de la soberbia y entregarlas. En ese momento puedo yo reconciliarme con Dios y aprender a perdonar. Ustedes se dan cuenta que hay gente tan absolutamente ignorante espiritualmente que se creen mejores que otros. Hay gente que se cree mucho mejor que otros. Hay gente que se cree mejor familia que otras personas. Ustedes seguramente han conocido gente así, más inteligentes, más distinguidos, más talentosos, más dotados, más ungidos y quién sabe cuántas cosas. Hay gente que le parece mejor una persona por el color de su piel o por su educación, por todo. Y son seres totalmente superficiales que entran prácticamente en una vida abominable, porque tienen una superficialidad de la vida tan espantosa que están centrados en el orgullo, nada más. Son seres orgullosos. Y miren, en mi experiencia de Dios, yo sé que un orgulloso jamás verá el rostro del Señor. Nunca, jamás lo podrá ver. Porque el orgullo es Satanás. Si ustedes quieren describir qué es Satanás, orgullo, es el diablo. Por eso, usted quiere saber cuánto de Satanás tiene en su corazón, mídase el nivel de orgullo. Eso es cuánto de diablo tiene usted. Porque la realidad espiritual del hombre es que si usted es de Dios, usted tiene que disminuirse. Acuérdense que el Evangelio nos enseña a nosotros cosas como esta. Yo tengo que disminuir para que Él crezca, dice San Juan Bautista. San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y toda la enseñanza nuestra, miren a San Francisco de Asís, el pesebre, Jesús en el pesebre. ¿Cuál es la enseñanza de Él? Esa pequeñez. Ese volverse pequeñito, disminuirnos, demoler este edificio, esta persona tan grande en que nos construimos. Para mí, el mayor desafío cuando entré en la vida misionera como laico fue destruir
todo ese edificio en que yo me construí, de ese deseo inmenso por tener la atención del público, los aplausos, por triunfar, por alcanzar metas, por distinguirme, por aparecer con todo lo que yo tenía, por presentarme con esta identidad llena de cosas. Y esto fue algo impresionantemente difícil de dominar, porque era destruir todo un edificio de una persona que solo buscaba atención, solo buscaba protagonismo, solo buscaba selección en todo sentido, éxito en todo. Y esto es un mal espantoso, porque el hombre está muerto así. Porque el hombre entonces vive del respeto humano, vive para complacer criaturas humanas, vive sujeto a las criaturas humanas. Mi felicidad dependía de los aplausos, mi felicidad dependía si la gente me aceptaba o no, y si me rechazaban era un miserable, me la pasaba deprimido por días por un rechazo humano, por uno. Entonces mi felicidad eran los seres humanos. De ellos dependía todo lo mío, del dinero, los seres humanos, el placer en la comida, de las cosas, las posesiones materiales, el éxito de mi intelectualidad en la proyección creativa. Todo eso era mi felicidad. O sea, una felicidad banal, falsa, donde no había una solidez real, porque no había espíritu. Entonces es como ustedes entran a esta comunidad. Son muy buenos estudiantes, se convierten en grandes teólogos. Cualquier respuesta filosófica la tienen. Conocen muy bien la historia de su comunidad y su espiritualidad, la conocen, la pueden narrar en una forma tan articulada y tan inteligente y tan preparada que todos se admirarán y podrán dar un discurso elocuente y todo el mundo aplaudirá y los recomendarán y serán conferencistas y quién sabe cuántas cosas harán dentro de la comunidad. Pero ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve eso si ustedes en su corazón no tienen esa verdadera pobreza? Donde el hombre es espiritual, donde el hombre es humilde, donde el hombre es chiquito, pequeño, donde es un hombre sencillo, que está buscando el beneficio de las almas, que le duele el pecado de los demás también, donde usted ve una persona que está lejos de Dios y usted siente el dolor de un alma que se puede condenar. El dolor que sentía San Francisco, el dolor que sentía San Antonio, el dolor que sienten los santos que ustedes siguen. Ese dolor de uno saber que estamos acá para la salvación de las almas. Entonces se imaginan el horror de que ustedes se formen también intelectualmente, religiosamente y no tengan espíritu, o sea que no tengan amor, no tengan compasión. Y esto todo comienza ¿dónde? La caridad comienza en casa. Fíjense, la vida de ustedes en esta comunidad es el principio de la escuela del amor en Jesucristo. Esta es la escuela de Jesucristo. ¿Y cuál es la escuela de Jesucristo? La formación en el amor, que los lleve a la verdadera caridad. Ese es el secreto. Si ustedes son capaces de convivir entre ustedes en paz, si ustedes son capaces de no juzgarse los unos a los otros, de no tirarse, de no ser crueles, de no ser violentos, de no ser críticos los unos con los otros, de no ser vulgares, de no faltarle al respeto a los demás. Si ustedes son capaces de hacer eso, están verdaderamente creciendo en una espiritualidad. Pero mientras ustedes viven como bestias y se estén odiando, se estén persiguiendo, se estén calumniando, se estén tratando mal, que de pronto quedan impurezas, lo que sea, están por el camino del diablo. Por ahí no llegan a ninguna parte. Puede que sean brillantes sacerdotes elocuentes, llenos de teología, llenos de inteligencia, perfectos, articulados, la gente se sentirá orgulloso de ustedes, los invitarán a toda parte. ¿Pero qué se ganan si ustedes llevan por dentro un espíritu del mal que está pervirtiendo, que está haciendo daño, que no está dando amor, que no está perdonando, no tiene compasión, no tiene caridad? Eso sería una desgracia para la iglesia. Por eso, la invitación real que hago yo como laico ante ustedes, por el amor tan grande y el celo que Dios me ha dado por mi iglesia, que yo muero por ella y les aseguro que no lo hago en chiste. Yo voy a lugares muy peligrosos en el mundo donde no tengo el mínimo sentimiento de correr, ni de huirle a nada. Por eso amé lo que acaba de pasar con nuestro Papa. ¿A ustedes les parece? Nuestro Papa es un hombre increíblemente santo y fuerte y ungido para estos tiempos. Ese atentado que le iban a hacer al Papa en Londres, con esos argelinos que le iban a matar, y fíjese que el cardenal inglés le dice al Papa, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, Santo Padre? Y él dice, nada, es que aquí no va a cambiar nada, que yo me quedo aquí. Y no se inmutó. O sea, estamos hablando de alguien que se va a ser mártir, alguien que entra al martirio y va por Cristo de verdad.
Debemos estar muy orgullosos de tener un Santo Padre así. Y por eso tenemos que orar mucho por él todos los días, porque es verdaderamente un hombre de Dios, 100%, y es la cabeza de nuestra iglesia. Y yo digo, ese es un ejemplo sacerdotal. Ese es un ejemplo sacerdotal. Un hombre que vive la sana doctrina, las tradiciones de la iglesia, y entra dentro de este heroísmo donde va el martirio, sin importar. Pero ¿qué sucede? Yo tengo que tener la conciencia en mi corazón de que si yo soy de Cristo, yo no puedo ser un hombre mediocre, no puedo ser un tibio, no puedo ser un superficial. Miren ustedes todos los monstruos que tienen en la vida hoy. Ustedes tienen internet, ustedes tienen la televisión, ustedes tienen la gente que los rodea a ustedes del mundo, y tienen todas las tentaciones del mundo, vienen del mundo, y ustedes tienen que tomar decisiones muy serias de cómo manejar todo eso. Mire, usted puede ver gente en un domingo en una parroquia en misa. Si el padre se demora más de media hora en Eucaristía, todo el mundo parece que tuviera hormigas en los pantalones. Están que salen corriendo de ahí. Mucha gente sale antes de la bendición. Y luego, ¿sabe qué hacen? Se van al parqueadero y se quedan 2 horas hablando de fútbol, en el parqueadero de la iglesia, ahí. Y estaban en la iglesia desesperados en una misa de 30 minutos. Hay misas, yo conozco misas en Dublín, Irlanda, de 15 minutos. Así, porque la gente no tiene tiempo. Y la liturgia para ellos no es espíritu, es simplemente religión. Y lo hacen casi como por superstición. Lo hacen como por protegerse, como por traer beneficios temporales, como por miedo de ir al infierno, como por miedo a algo. Es igual que un gitano que le tiene miedo a los números y a los colores y a los gatos y quién sabe cuánta cosa. No hay ninguna diferencia, es lo mismo. Entonces, por esa razón, usted tiene que medirse en esto. Si usted se cree tan seminarista, si usted se cree tan aspirante a esta vida preciosa, religiosa, en una comunidad tan hermosa como es la comunidad franciscana, que no se los digo porque esté acá, no. El Señor misteriosamente ha hecho conmigo cosas maravillosas entre la espiritualidad franciscana. Mi primer confesor en mi conversión fue un franciscano. Todo lo que yo tengo una relación con franciscanos en el mundo entero, sí, yo nunca la he buscado. Es algo que, por eso amo esta comunidad, esta espiritualidad, y se los digo de corazón. Pero si uno viene acá y se atreve a meterse acá en el intestino de la iglesia por dentro de esta espiritualidad franciscana, entonces yo tengo que pensar en esto. Para yo medir la realidad de mi compromiso, tengo que saber cuánta hambre tengo de Jesús Eucaristía. Mire, si usted tiene más hambre por el internet, si usted tiene más hambre por la televisión, si tiene más hambre por la lectura de cosas que no tienen nada que ver con su formación, si tiene más hambre con la vida social y la comunicación que tiene con las criaturas, si tiene más hambre de eso que de la Eucaristía, entonces piénselo bien, porque entonces usted, ¿por dónde va? ¿Por dónde va? ¿A convertirse en un monje mediocre? ¿A convertirse en otra tragedia de la iglesia? ¿En otra abominación? ¿En una persona que no va a alcanzar a darle a Dios lo que Dios le está pidiendo? ¿Una persona que nos va a avergonzar a todos nosotros? Yo les ruego desde el fondo de mi alma que no vayan a hacer eso. Mire que lo que ustedes pueden hacer profundamente es pedirle a Dios el hambre eucarística, implorarle al Señor por eso. Eso no quiere decir que usted la deben tener ya, no, eso es algo que crece, no es algo que nace así nomás. El hombre tiene que decidir esas cosas, Dios no nos obliga, pero yo sí tengo que tener claro mis metas. Si yo me metí a este convento, yo no puedo darle más culto a internet, más culto al mundo, más culto a mi carne, más culto a mis pasiones que culto a Dios. Entonces Dios en esa Eucaristía me llama. ¿Y a qué me llama? A que tenga hambre de Él. Y con esa hambre de Él yo me lleno, y a través de ese alimento que Él me da, manejo todo lo demás. Cuando yo estoy lleno de Dios, puedo manejar internet, puedo manejar todo lo que yo tomo del mundo con coherencia, con responsabilidad. Nada me va a dominar, nada me va a pervertir, porque no se trata de venir aquí a demonizar el internet, a demonizar la televisión, a demonizar el mundo, a demonizar la gente. No, fíjese que una de las gracias más grandes que encontramos nosotros en los santos de estos tiempos es que los santos de estos tiempos se purifican es dentro del mundo, entre la gente, con las cosas del mundo, con esta tecnología, con todo lo que Dios nos ha dado. Eso es todo para nosotros y lo debemos administrar muy bien. Ustedes han visto que el mismo Santo Padre nos pide utilizar los medios de comunicación, nos pide
utilizar todo lo que tenemos, que son herramientas. Pero para eso necesitamos algo muy importante. Necesitamos a Jesucristo vivo en nuestro corazón, una experiencia personal con Jesús, de que no podemos comprometerla con nada. Si usted no es capaz de quedarse en una Eucaristía en paz, sin importar cuánto dura, cuestiónese profundamente, porque usted seguramente es capaz de quedarse 3 o 4 horas en internet. Entonces, ¿cómo es posible que no se pueda gastar 1 hora en una Eucaristía? Hay algo que está torcido en usted. Las prioridades están al revés. Entonces, cambie sus prioridades, porque si no se va a engañar. Le aseguro, lo peor que usted puede ser en la vida es un sacerdote mediocre, un monje mediocre. No se atrevan. Es muy fácil, mire, es mejor ser un carpintero mediocre, un zapatero mediocre por allá, un chofer mediocre. Jamás se atreva a ser un monje mediocre, un sacerdote mediocre. Eso es algo con lo que no se juega. No se puede jugar con eso. Miren, ¿sabe por qué les hablo yo así? No porque traigo un sermón aquí de puritanismo, ni vengo aquí a descargarle la ley de Dios, ni vengo a hablar aquí como un profeta del Antiguo Testamento, ni nada de eso, sino porque yo he tenido un encuentro con el Señor personal, en el cual he visto una realidad eterna que ha transformado mi vida para siempre. Y por eso yo amo la iglesia, amo a Jesucristo como persona viva en mi vida, y los amo a ustedes de igual manera, porque yo sé la trascendencia que hay en nuestra vida y la responsabilidad tan grande que tenemos con nuestra alma y también con las almas de todas las personas que Dios coloca en su camino. Ustedes no se pueden imaginar el don tan maravilloso que Dios les dio a ustedes. No hay un honor más grande en la vida que el llamado a la vida religiosa. No hay nada más. No existe un honor más grande, algo más hermoso. Mire que el Señor me ha mostrado a mí que cuando un sacerdote se está vistiendo en la sacristía, tiembla todo el infierno entero, porque no hay nada más grande, más poderoso y más espantoso para los demonios que la Eucaristía, que la liturgia. Esto es, y la vida religiosa en general, que es llevar ese Cristo vivo para que se inspiren los seres humanos a obedecerle a Dios, a vivir el bien, a tener misericordia, compasión, a vivir todas esas virtudes y dejar el diablo, dejar el mundo, no ser esclavos de las cosas materiales. Ese es el mensaje nuestro en la vida religiosa. Ese es un don maravilloso, algo precioso. Y la paz y el gozo que tiene un religioso fiel, un sacerdote fiel, nadie se lo puede imaginar. Si yo saboreo eso siendo un simple laico, que no tengo las consagraciones que pueden tener ustedes, y sin embargo yo desde ese simple ministerio que Dios me dio de ir a compartir mi experiencia de Dios con la iglesia, sin embargo dentro de mí vivo un gozo y una paz, ¿cómo será la que alcanzan ustedes? Cuando ustedes son seres, van a ser consagrados, otros consagrados que tenemos aquí presentes, y ¿cómo no será ese gozo? Si es un matrimonio ya con Jesús que solo las almas logran al final de esta vida, y a ustedes se los han dado desde antes, en vida. O sea, es un don maravilloso, pero la realidad es que este don maravilloso hay que vivirlo con Jesús, hay que vivirlo con el Espíritu. Y la mística de nuestra religión está en esa entrega total a ese Santísimo Sacramento, completa. Ahí está todo. No hay un misterio más grande, no hay una fuerza más grande. Ahí está todo. Usted quiere llenarse. Mire, acuérdense en que a nosotros nos muestran a Moisés regresando a hablar con Dios, y los hebreos tenían que taparle su cara por la luz que traía. ¿Y ustedes creen que ese Dios con que hablaba Moisés es diferente al Dios que está en la Eucaristía? Es el mismo sol que viene de lo alto. Si usted quiere broncearse como Moisés y encandilar todo demonio en su vida, quédese al lado del Santísimo Sacramento, y cuando usted camine afuera de ese sagrario, encandilará todos los demonios que hay alrededor. Y esta es nuestra llamada, de que nosotros seamos ese Moisés con el rostro iluminado de Jesús, que vaya con esa fuerza de Dios al mundo. Pero eso solo lo logramos ahí, en esa Eucaristía. Por eso, al final de cuentas, cuando nosotros miramos nuestra iglesia, los misterios de nuestra fe, la encarnación de Jesucristo, la ascensión al cielo, incluyendo toda su pasión y muerte, encontramos al final de cuentas esa hostia insípida que nos llama a nosotros a hacer ese pan insípido, ese pan que no tiene levadura, que no tiene condimentos, porque este es el llamado de Dios. Miren que
para mí San Ignacio de Antioquía es un ejemplo grandísimo eucarístico. Él es llevado a Roma, como ustedes saben, y a través de ese viaje tan largo, la iglesia intercedía para que lo liberaran. Y él decía, no intercedan por mí. Yo debo ser triturado por los dientes de la bestia para hacerme pan de vida. Porque él, fíjese, el día que él se lo comieron los leones en Roma, en el Coliseo, vestido de obispo, que corrió hacia ellos cantando salmos, ese día en los anales de la historia de la iglesia muestra que es uno de los días en que más romanos se convirtieron al cristianismo. Ese día, él se convirtió en pan de vida, de verdad. ¿Y cuál es ese llamado? El llamado es que yo tengo que sacarme toda la levadura. Acuérdense de lo que Jesús le explica a sus apóstoles acerca de la levadura a los fariseos. ¿Cuál es el llamado? Yo tengo que sacarme todos estos condimentos, toda esta levadura y volverme insípido. Mire, la gente insípida es despreciada, la gente insípida es ignorada, la gente insípida es pisoteada. Como dice San Pablo, nosotros somos apóstoles y nos tratan como basura, nos hacen esto, nos pisotean. Pero ¿qué sucede al final? Que es que nos convertimos en pan de vida de verdad. Pero nunca tenga miedo de disminuirse, de volverse bien pequeño, de sacar toda esa levadura, porque ustedes aparentemente pueden ver que de repente el más condimentado, el que más levadura tiene, es como el que más cuidado le ponen, el que más cargo le dan y el más importante en muchas situaciones humanas. Pero ¿qué se gana con esa levadura? Si esa levadura se convierte en su propia maldición. No se trata de condimentarnos así. Por eso, cuando nos volvemos insípidos, ya nadie nos quiere. ¿Y por qué? Porque ya la bestia no nos quiere comer, porque no tenemos sabor. Por eso, cuando nosotros nos quitamos esta levadura y estos condimentos de adentro, quedamos insípidos y Dios nos usa como pan. Ahí nos consagramos nosotros. Y ese es el llamado. El llamado no es a volverme muy grande, sino muy chiquito. Y tengo que sacarme todo esto que me fermenta, todo este fermento que me vuelve una cerveza del mundo. Y miren que dentro de la vida religiosa existe eso. Hay gente en la vida religiosa pretenciosa, orgullosa, banal. Muchos tienen muchos títulos y muchas cosas, otros simplemente son rebeldes, otros son gente de mal humor, gente difícil, de caracteres horribles que no quieren cambiarlos y con eso atormentan toda la comunidad. Otros son chismosos, otros son impuros y todo esto es nuestra humanidad. Pero miren ustedes lo lindo que es esto. ¿Dónde empieza la verdadera espiritualidad en una comunidad como esta? Empieza en que yo me atreva a buscar mi santidad para que otros se santifiquen, ¿cierto? Porque si yo me atrevo a cambiar, a pesar de que parece que los otros no quieren, y yo me atrevo a cambiar yo solito, no porque los otros me están dando apoyo, y no porque la comunidad me está inspirando, sino que Cristo me inspira a mí, porque yo soy de Cristo, y el crecimiento mío no está amparado en lo que la comunidad haga. Mi santidad no se logra por el ejemplo de los que están al lado mío. Eso no es. Mi santidad no se puede lograr por lo que me están enseñando. Mi santidad se tiene que lograr en un compromiso personal con Cristo, en el cual yo me le entrego a Él personalmente y le digo: Señor, aquí te traigo mi miseria, mi humanidad, y te la voy a entregar toda, y ayúdame, porque eso es lo único que yo quiero. Y ahí comienza ese compromiso y comienza la espiritualidad de verdad. Y qué lindo sería que de acá estos formadores que tienen un corazón sembrado en esta comunidad para formar sacerdotes y monjes santos, que estoy seguro que eso es lo único que quieren, porque ¿qué más querrían? Si ese es el llamado de la iglesia. Entonces qué lindo sería que de ustedes salieran esa belleza de monjes o sacerdotes que estén buscando esa santidad y buscando en este mundo de tinieblas, de oscuridad tan espantoso, que se va a volver más oscuro todavía, porque el hombre cada vez es más materialista. En este mundo ustedes son la esperanza. ¿Quién más va a hacerlo? Ustedes son la esperanza de que alguien bien perdido en el mundo venga donde ustedes y vea la luz, los encuentre a ustedes y se da cuenta que ahí está Jesús, que hay esperanza, que hay una forma de vivir diferente, que ustedes la pueden enseñar, porque en su corazón llevan esa conversión verdadera. Pues yo podría tenerlos acá por mucho tiempo, pero obviamente que todo tiene su límite. Voy a pedirle al Señor una palabra para cerrar esta reflexión. Y les voy a leer de la carta a los Romanos en el capítulo 4, desde el versículo 1. Y dice aquí: el ejemplo de Abraham.
¿Qué diremos entonces que consiguió Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no ante Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y se le contó como justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, a quien no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, se le cuenta su fe como justicia. En este sentido, David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye la justicia con independencia de las obras. Bienaventurados aquellos a quienes se les han perdonado los delitos y a quienes se les han cubierto los pecados. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le tenga en cuenta su pecado. Entonces, ¿esta bienaventuranza recae sobre la circuncisión o también sobre la falta de circuncisión? Porque decimos, a Abraham la fe se le contó como justicia. Así pues, cuando le fue tenida en cuenta, cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado. No, cuando estaba circuncidado, no cuando estaba circuncidado, sino cuando no estaba circuncidado. Palabra de Dios. Te alabamos.